Últimamente se ha desatado un gran debate aquí por las redes sociales de que si la ciencia puede o no puede demostrar la existencia de Dios, y la respuesta tajante es no. ¿Por qué? Porque la ciencia, en concreto la física y la química, solo estudian el comportamiento y la actividad de la materia, algo que se puede ver o se puede medir con un experimento. Y como bien sabemos, Dios no está en el tiempo, Dios no forma parte del espacio ni del tiempo, Dios no es materia, Dios está fuera del tiempo. Fuera del tiempo no hay principio, medio y fin. Fuera del tiempo está la eternidad, y la eternidad es un concepto donde no hay variabilidad, por lo tanto, no existe un antes, un durante ni un después. Y así es como nos damos cuenta de que la ciencia no puede demostrar la existencia de Dios, pero sí que nos da algunos datos que podemos utilizar para sacar algunas conclusiones, como por ejemplo el principio antrópico, como por ejemplo el Big Bang. La teoría del Big Bang nos dice que el universo comenzó hace 13.700 millones de años con una gran explosión. Sabemos bien que el universo está en expansión, todas las galaxias se alejan unas de otros, y esto lo sabemos bien. Esto se ha comprobado científicamente. Entonces, si las galaxias, si todo el universo está en expansión, debió haber un momento donde toda esa materia estaba contraída en un solo lugar. Y esto es lo que nos dice el Big Bang. El Big Bang nos dice que el universo comenzó con un punto infinitamente caliente y denso, y desde ahí empezó a expandirse. Y esto lo sabemos porque se ha comprobado científicamente. Pero algunos se preguntarán, ¿pero cómo es posible de que se ha demostrado de que el universo comenzó hace 13.700 millones de años? Pues simple, tenemos lo que se conoce como fondo cósmico de microondas. ¿Qué es el fondo cósmico de microondas? Es aquella radiación de esa primera explosión que ocurrió hace 13.700 millones de años. Aquella radiación todavía llena el espacio de nuestro universo. Y en 1946 el físico ruso George Gamow hizo los cálculos y dijo cómo se puede encontrar esta radiación. Y se ha encontrado toda esa radiación que todavía llena el espacio de nuestro universo. Se ha encontrado helio, deuterio y oxígeno. Todo esto es aquella radiación de esa primera explosión. Entonces, la ciencia demuestra que hubo un inicio, hubo un comienzo. Y esto es lo que nos dice la teología. ¿Qué nos dice la teología? La teología nos dice que Dios creó el cielo y la tierra, creó el espacio, el universo. Algunos se preguntarán, ¿pero qué había entonces antes del Big Bang? La respuesta científica es que no había antes. ¿Por qué? Porque no había espacio y no había materia, no había tiempo, no existía un antes. ¿Por qué? Porque el tiempo es algo que también ha sido creado. Antes del Big Bang no había nada, absolutamente nada. Y esto se ha comprobado científicamente. Entonces, sacando conclusiones filosóficas y teológicas, sí que podemos llegar a la existencia de un Dios creador omnipotente, que con poder infinito hizo sacar algo de la nada. Entonces, si el universo comenzó a existir, necesariamente necesita de un creador, porque lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. Y esto es lo que nos dice la teología. La teología nos dice que Dios ha creado todo y lo ha creado por amor al hombre. De nuevo, la ciencia no demuestra la existencia de Dios, porque la ciencia solo estudia la materia, la actividad, el comportamiento de la materia. Hablar de un Dios ya le pertenece a la filosofía y a la metafísica, pero esto lo hablaremos en un video. Sabemos bien que tenemos las 5 vías que utiliza Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios. Hay varios argumentos filosóficos y metafísicos para demostrar la existencia de Dios, pero la ciencia, la física, como lo dije, la química, no pueden demostrar la existencia de Dios porque solo estudian el comportamiento y la actividad de la materia, nada más. Y en la ciencia misma, las últimas preguntas no pueden ser respondidas con una ecuación, o como decía uno de los grandes físicos, John Archibald Wheeler, ¿por qué existe algo en vez de nada? ¿Por qué existe algo en vez de nada? Esta pregunta ya no le compete a la física, ya no le compete a la ciencia. Esta pregunta
ya es de carácter metafísico. Entonces, de esto hablaremos en otros videos. Les voy a dejar algunos links donde he hablado del Big Bang, del principio antrópico, del fondo cósmico de microondas, del inicio del universo. Entonces, dejen su like, compartan este video y no olviden seguirme. Nos vemos en un siguiente video y recuerden que la ciencia no puede demostrar la existencia de Dios porque la ciencia solo estudia la actividad y el comportamiento de la materia, nada más.